Bien chicos, tengan un saludo fraterno, cercano. Hoy vamos a avanzar en lo que es de la materia de lógica con nuestro tema proposición o juicio, que ya hemos visto, pero este momento será como conclusivo como tal. Entonces, la proposición es el significado lógico de lo que se dice en la oración. Y aquí vale la aclaración, no todo se da en una oración gramatical, sino que cuando hablamos de lógica se expande aún más porque hay una razón de ser. Entonces, va siendo este resultado lógico se da en el significado de la oración declarativa. Y esta oración declarativa va generando un hecho completamente audaz y veraz. ¿Por qué? Esta oración declarativa nos dice que cuando se afirma algo o cuando se niega, cuando se pone como tal algo verdadero o algo falso, pero no dos cosas a la vez. Porque aquí vamos a dejar en claro que vamos a suceder una indeterminación. Y cuando llegamos a un proceso lógico, eso no es correcto, sino que algo es o no es. Pero tiene que ser alguna de las dos, pero no se puede combinar porque si no se cae a una cierta indeterminación y cuando vemos acá no es algo propio de. Entonces, tres ideas claves que quiero que nos queden sobre este tema en general, ¿de acuerdo? Primero, que tiene un valor de verdad. Este valor de verdad tiene que es algo verdadero o es algo falso. El otro, que expresa un hecho, no una pregunta, orden o exclamación, ¿de acuerdo? Luego, que va siendo la base de todo el sentido lógico proporcional, porque a nosotros nos da o nos abre el panorama para ver una cosa real en su conjunto, ¿de acuerdo? Para que lo tengamos en cuenta. Entonces, de acuerdo a cómo vamos a proporcionar la información, los juicios se van a dividir por su cantidad, cualidad, modalidad y relación. Entonces esto es muy importante para que lo tengamos en cuenta. Entonces, como vemos en este apartado, cuando hablamos por cantidad, vamos a nosotros a decir que hay tres divisiones como tal. Estas tres divisiones van a ser universal, particular e individual. Cuando hablamos nosotros del sentido universal es cuando nos referimos al todo del concepto, al todo el individuo, a todo el planeta, cuando nos referimos a un todo, ¿de acuerdo? Cuando nos referimos o cuando decimos nosotros particular, vamos a referirnos a una parte del todo, ¿de acuerdo? Y cuando nos referimos a individual es cuando ya llamamos en específico a algo que queremos llamar, ya sea una persona, una ciudad, un acontecimiento, algo en específico, que le llamemos con su nombre como tal. Entonces, estas son tres divisiones de las que nosotros podemos hablar y llevar a cabo. Otra de las divisiones que es por cualidad, también vamos a tener lo que son tres. Esta clasificación hace referencia a si expresamos la información en forma negativa, afirmativa o indeterminada, lo cual le da un juicio significativo específico, ¿de acuerdo? Entonces donde nosotros podemos dar esta como tal. El primer apartado, cuando hablamos de los juicios afirmativos, estos van a expresar que un conceptos pertenecen a otros de una forma clara. Es decir, de lo que ocupamos día a día. Por ejemplo, podemos decir, en este momento estamos en una clase virtual. Entonces estás afirmando algo, ¿verdad? O el ambiente de mi salón es el mejor. Ahí está un sentido con una palabra positiva. Pero ojo, no todas las veces cuando hablamos en este apartado, afirmativo no siempre va a llevar lo mejor o lo positivo o lo afirmativo, no va a llevar esa palabra, sino que se va a sobreentender de una manera implícita, ¿de acuerdo? A lo que ya hacemos habitualmente. Luego, cuando hablamos en un sentido negativo, ahí sí mismo lo va a decir la palabra. O sea, por ejemplo, expresa que un concepto o conceptos no pertenecen a otros, ¿verdad? Esto es muy importante para que lo tengamos en cuenta. Aquí uno de los ejemplos que le puse en los PPT, el primo irregular no es recto, ¿de acuerdo? Ese ya nos da una expresión de que es negativo. O cuando se refiere a un todo, ningún trapezoide tiene sus lados iguales, nos referimos ahí al todo, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de sentido negativo, o podemos ocupar no correcto, no poseído, ¿verdad? También es en sentido negativo. Bien. El otro apartado es cuando llegamos a un sentido indeterminado.
se llaman indeterminados porque no afirman ni niegan algo en específico, entonces dejan en el limbo todo, ¿verdad? Entonces, no hay una relación de un concepto con otro. Es cuando lo que puede hacer acá, algunos cuerpos no son sólidos, entonces, ¿es o no es, verdad? Los suizos de habla no francesa, eso no es. O por ejemplo, que les dije en las horas de clase, hoy les voy a dejar una tarea y después sigo como tal la clase y nunca les dije qué tarea. Entonces escucha un determinado, ¿no? O cuando nosotros respondemos con un lenguaje no verbal en nuestro día a día es, ¿cómo estás? Entonces muchas veces no sabemos interpretar que sí, que bien o que mal, sino que llega a una indeterminación. Después, el siguiente apartado es cuando hablamos por modalidad. Por modalidad, pues, obedece al grado de necesidad que le queremos dar a la información proporcionada en el juicio, a través de la relación entre los conceptos. Hace referencia a la gama de la necesidad, desde la posibilidad hasta la necesidad absoluta. Sabemos que parte de la necesidad es como algo muy general a algo muy específico. La necesidad absoluta nos habla de un todo, ¿de acuerdo? Entonces, una de las grandes divisiones que vamos a ver aquí son tres, el cual nos van a decir como tal. Primero, los problemáticos. Estos nos dan una información cuya negación o afirmación es únicamente posible que puede ser, ¿de acuerdo? Aquí lo más importante es subrayar la palabra, es que cuando es negativo o afirmativo, únicamente da una posibilidad que puede ser, ¿de acuerdo? Que se aproxima, que está a la expectativa. Uno de los ejemplos que aquí les ponía es, los ángulos pueden ser adyacentes, las hojas pueden ser simples, ¿de acuerdo? Siempre da esa expectativa, pero nunca afirma por eso es problemático. Luego los asertóricos, precisamente, acá describen las cosas reales, nos dan una información de cómo son los elementos de las cosas que describen como tal. Y aquí es muy importante, ¿no? Por ejemplo, las dinastías egipcias fueron 26. Nos está dando una información de lo que es real como tal, de acuerdo de un elemento, y lo describe. Y esto es un suceso real. Aquí no vamos a mentir. Por ejemplo, Panamá es una república independiente de Centroamérica y Colombia. Estamos dando la palabra República de Panamá y luego estamos describiendo. ¿De acuerdo? Eso es muy importante para que lo tenemos en cuenta. Luego, la división de los apodícticos establece una necesidad en la relación entre los conceptos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, tenemos dos conceptos y los dos establecen una necesidad, y de ahí donde hay una vinculación, pero no hay una posibilidad. Por lo general, esto se utiliza en matemáticas y en lógica, ¿verdad? Y también mirábamos como tal en las ciencias. Entonces, dos paralelos cortadas por una secante forman 8 ángulos. Un ángulo poliedro mide siempre menos de 180 grados. Todo ángulo poliedro es inferior a 360 grados. ¿De acuerdo? Entonces, establece una necesidad en la relación entre los conceptos, pero no hay una posibilidad como tal. ¿De acuerdo? Esto es lo más importante de los apodícticos. Y después vamos a ver el último apartado, que es por relación. Por relación vamos a tener lo que son algunos juicios como tal, que son 3. Entonces, las relaciones que se establecen en el pensamiento y que se dividen por juicios por su relación con del predicado a sujeto, del fundamento a la consecuencia, del conocimiento dividido y de todos los miembros de la división entre sí. Entonces, según la relación que vamos a establecer, vamos a ver esto. El primer apartado es los juicios categóricos. Estos principalmente enuncian como la relación entre dos conceptos, es decir, entre el sujeto y predicado, ¿de acuerdo? Uno de ellos sería, de los ejemplos para que lo tengamos claro, el prisma es oblicuo cuando sus caras laterales no son perpendiculares a las bases, ¿de acuerdo? Entonces, hay una relación entre el sujeto y el predicado. Luego, cuando hablamos
de este mismo podría ser: Ángel es una persona buena. Entonces, sujeto y predicado. ¿De acuerdo? Lo que utilizamos día con día. Luego, cuando hablamos de los hipotéticos, hacemos referencia a relación que se establece tanto entre conceptos como entre juicios. ¿De acuerdo? La relación de carácter condicional, donde el juicio o concepto condicionan a otro como tal. Entonces, donde existe esta complementariedad de lo que estamos viendo ahorita. Entonces, uno de los ejemplos que acá les puse fue: si las caras son triángulos equiláteros, se puede formar solo tres ángulos poliedros regulares. Entonces, establece esa relación entre los conceptos y juicios. Y luego, los disyuntivos, ¿de acuerdo? Es la relación establecida que se da entre dos o más proposiciones entre sí, no de consecuencia, ¿de acuerdo? Como los hipotéticos, sino que de oposición lógica. Entonces aquí es muy importante, en tanto que la esfera de una excluye a la otra. Entonces aquí es muy importante, recuerden, la relación que se establece en los disyuntivos es establecida que se da entre dos o más proposiciones entre sí, no de consecuencia como lo entendimos en los juicios como tal hipotéticos, ¿de acuerdo? Para que nos recordemos de ese detalle preciso, sino de la oposición lógica, en tanto que la esfera de uno excluye al otro, ¿de acuerdo? Uno de los ejemplos para los disyuntivos sería: los animales unicelulares o pluricelulares. La pirámide son regulares o irregulares, ¿de acuerdo? Entonces son muy importantes para que entendamos esto. Después, ahorita para que puedan hacer en clase, va a ser un ejercicio y va a estar dividido en dos partes. Va a ser por medio de una plataforma, ¿de acuerdo? Donde les proporcionaré lo que es el QR y donde ustedes pueden avanzar por más detalle. Uno de esos sería, por ejemplo, está dividida en dos partes. La primera parte, bueno, pero y lo ponemos así para que salga. Una de las partes es unas preguntas con opciones múltiples, donde nosotros vamos a clarificar de lo que ya hemos estudiado, hemos leído, poder responder con suficiencia por medio de las opciones múltiples, elegir una de ellas. Y de aquí ya están como tal dichas, solo es una, ¿de acuerdo? Y la que responden es a esa. Y después vienen unas preguntas de desarrollo. Las preguntas de desarrollo se les pide a ustedes, se les da lo que es una proposición y que ustedes distingan, por ejemplo, si es por alguna de las cuatro ediciones de la proposición, si hablamos por cualidad, por cantidad, por relación, de acuerdo, que identifiquen cuáles de esas. De estas tienen tres divisiones como tal, la mayoría, ¿verdad? Entonces ustedes van a identificar cuáles de esas tres divisiones que tiene cada una de las cuatro van a poner ahí. Y ya se van a poner por escrito, no van a explicar nada. Ustedes lo van a poner como tal la palabra. Por ejemplo, de relación, puede estar explicando lo que es, les doy el ejemplo, el Sol es un componente del planeta, es algo X, ¿verdad? Porque no es componente, pero vamos a ver. Entonces vamos a ver si es categórico, por relación, si es hipotético o disyuntivo, ¿verdad? Entonces ahí es donde nosotros vamos a ver cuál de estos tres vamos a poner en esa donde ustedes tienen que escribir solo la palabra. Entonces van a poner disyuntivos, ¿de acuerdo? Es muy importante. Y ya después, cuando les pido en una última pregunta, donde se les pide que hagan un ejercicio, pero que dividan como tal, en un mismo ejercicio dividan por cualidad, por cantidad, por relación, por el otro, ustedes van a poner, por ejemplo, van a poner, ahí como les puse en el ejemplo, relación y este apartado, por cantidad y corresponde a este apartado. Entonces en esa pregunta como tal van a responder así y luego ahí van a aparecer las preguntas correctas. De último se les pide que hagan una oración conclusiva como tal del tema en general, pero desde un tema lógico, ¿de acuerdo? Entonces eso más que todo el ejercicio para que lo puedan enviar a finalizar la clase. ¡Ánimo! Dios les bendiga y cualquier cosa ahí estamos. En hora clase yo les subiré el QR para que lo puedan escanear y de ahí iniciar con su prueba. ¡Muchos éxitos!